¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Tal como lo señalabas, nos encontramos en el Callao, en la Corte Superior de Justicia del Callao, y estamos acompañados a estas horas de la mañana del doctor Edson Rosales Márquez. Él es juez del tercer juzgado penal unipersonal del módulo de violencia en sanción penal. Vamos a conversar con el doctor sobre un tema sumamente preocupante como es este de tocamientos indebidos. El 60% de estos delitos es cometido por personas vinculadas a la víctima. Doctor, bienvenido a TV Perú. Coméntenos. Usted incluso nos indicaba antes de la entrevista que hay un alto índice respecto a esta situación, pero no es el único tema o el único caso de violencia que se da acá en el Callao. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes actualmente? Sí, bueno, primero, muy buenos días a todo el público televidente. Muchas gracias por su visita a este módulo del Callao. En relación al tema que nos convoca, principalmente lo que manejamos es en este módulo son tipos de violencias contra la libertad sexual, incluso violencias relacionadas a factores de agresiones a las mujeres. Dentro del margen global que tenemos, aproximadamente el 57% corresponden a casos de violencia física, psicológica a personas y un 5% a violencias de índole sexual, agresiones sexuales. Ese es más o menos el margen que tenemos. ¿A qué nos referimos agresiones sexuales? Porque hay una serie de situaciones y de denuncias que se presentan acá. Sí, cuando hablamos de agresiones sexuales nos referimos básicamente a aquellos delitos que vulneran la libertad sexual o indignidad sexual. La libertad sexual es cuando una persona es mayor de edad y puede disponer de su actividad sexual. Y cuando hablamos de indignidad sexual, nos estamos refiriendo a personas menores de 14 años que, como por su propia edad, no tienen esa libre disposición, no tienen el discernimiento ni la capacidad de poder tener una libertad sexual. Es a ellas a las cuales se protege con mayor celo, ¿no? Doctor, pero hay un tema sumamente preocupante, este índice que se presenta acá en el Callao. El 60% de las víctimas por tocamiento indebido han sido agredidas por algún miembro de la familia. Sí, en efecto, este es un tema muy preocupante y que alarma, ¿no?, a la población, porque generalmente este tipo de delitos, tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos, de acuerdo a las estadísticas y cifras que manejamos, son cometidos por personas que están dentro del entorno familiar, ¿no? Esto es padrastros principalmente, tíos, primos, incluso padres biológicos, ¿no? Situación que preocupa porque generalmente este tipo de personas, como tienen cierta afinidad, cierta llegada a las víctimas, que generalmente son menores de edad, esperan pues a que los padres se vayan o esperan a que los tutores se vayan para poder realizar este tipo de delitos. Tal es así que muchas veces, ¿no?, cuando el padre se va a su centro de labores y se queda solo en casa, es que aprovechan este tipo de personas, teniendo en cuenta pues que estos delitos son clandestinos, ¿no? Generalmente se dan en un marco de encubrimiento. ¿Cómo identificar que estamos ante un tocamiento indebido y qué hacer como padre de familia para generar la confianza hacia nuestros hijos y nos cuenten lo que ha ocurrido? Sí, este es un punto muy importante. Muchas gracias por esa pregunta, porque justamente de acuerdo a las cifras que vemos, los casos que hemos tratado y también a la experiencia, generalmente estos casos, que son en su mayoría menores de edad, vemos que hay un cierto patrón, que los menores no dicen, callan este tipo de cosas. Y ello porque a veces los menores confunden ciertas caricias o cierto jugueteo con este tipo de delitos, ¿no? Porque el menor no tiene, como le he indicado, a veces no distingue, no tiene la capacidad de determinar qué acto tiene una connotación sexual o qué acto no. En consecuencia, es muy importante que los padres de familia, familiares o personas allegadas, ¿no?, tengan mucha precaución y vean pues cuando un menor tiene ciertos factores de su personalidad o estos van variando. Por ejemplo, de acuerdo a la experiencia, como les hemos indicado, generalmente los padres de familia se enteran de este tipo de situaciones por otros factores, ¿no? En muchos casos, por denuncias de otras personas, ¿no?, en el cual el padre se alerta y le pregunta al menor y efectivamente el menor les confirma la situación. En consecuencia hay que tener mucho cuidado, hay que darle esa confianza a los hijos, ¿no? Hay que estar en constante comunicación, eso es lo principal, porque solamente con ellos, si nos comunicamos, le damos la confianza, ellos van a poder tener ese apego y poder decir las cosas que le están pasando. En estos momentos todo el Perú nos está escuchando, nos está viendo.
¿cómo se debe proceder a una denuncia? ¿Ir a la comisaría, venir a la fiscalía, ir al Poder Judicial? ¿Cómo uno puede hacer una denuncia respecto a esta situación? Sí, justo, muchas gracias por la pregunta. Este es un tema muy importante porque, como le he dicho, generalmente las víctimas callan, ¿no? Y generalmente, como se da en un entorno familiar, existe un poco de presión, cuestionamientos, hasta estigmaciones, ¿no? Como son familiares, mucha gente calla. Sin embargo, este es un llamado a la población también para que si son testigos, tienen conocimiento de este tipo de hechos, que por favor denuncien, porque actualmente ya el sistema de justicia tiene mecanismos que van a asegurar su integridad, ¿no? No tengan miedo de denunciar. Quizás en algunas situaciones hay personas que están amenazadas, porque también este tipo de sujetos que cometen estos delitos amenazan también a las personas, o quizás realizan actos como ofrecer dinero y otras cosas para tratar de que no los denuncien. Sin embargo, deben denunciar y, como les he indicado, hay muchos medios para denunciar, ¿no? Están en las comisarías más cercanas, Ministerio Público, siendo lo más recomendable acudir al Ministerio Público, Fiscalía de turno, a efectos de que el fiscal pueda tomar conocimiento y realizar los actos inmediatos para determinar los elementos y individualizar quién habría sido el que ha cometido el delito. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Ahí escuchábamos al doctor Edson Rosales respecto a esta situación sumamente preocupante. 60% de los casos de delito por tocamiento indebido lo cometen personas vinculadas o muy cercanas a la víctima. Lamentablemente, muchas o la mayoría son menores de edad. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes desde el Poder Judicial acá en el Callao. Más social, es muy preocupante lo que comentas, ¿no? Y estas estadísticas, más comunicación en la familia, pero eso no es todo. Bueno, pequeños que recién están viviendo, que confunden esta relación, ¿no? ¿Verdad? Que el tío de cariño, que el padrino.